¿Ahí estamos? Sí. Sí. Gracias por el recuerdo. O de nada, profe. ¿Estamos ahí con la pantalla? Sí, ¿no? ¿Y estamos grabando? Porque yo me pierdo ahora. Sí, profe, las dos cosas. Los locos. Bien, gracias. No veo el símbolo de grabación por estar compartiendo la pantalla. Bueno, habíamos dicho de que esta era la unidad didáctica número 4, en donde se denomina la experimentación en la mecánica de los fluidos. ¿Y en qué consiste este tema que parece un poco traído de los pelos? Primero, informarles que estamos dentro del tema de la dinámica. Es decir, de acá, como dijimos, hasta la culminación del estudio de la mecánica de los fluidos y posterior de máquinas hidráulicas, ya nos adentramos de lleno, digamos, a la dinámica. O sea que es un capítulo que es analizable desde el punto de vista de la dinámica. ¿Y por qué le llamamos la experimentación? Porque si bien nosotros, por el momento y a la, digamos, en la época que a ustedes les ha tocado vivir, ¿qué pasó? Espera un minutito que ahí está. La época en que les ha tocado vivir el desarrollo de los ordenadores hoy por hoy permiten resolver muchísimos problemas desde el punto de vista de la cantidad de ecuaciones con incógnitas. Hoy por hoy, con el MATLAB, no sé, resolver una ecuación, un sistema de 15 por 15 o 20 por 20, se lo hace en un abrir y cerrar de ojos. 15 ecuaciones con 20 incógnitas, por decirlo, ¿no? Y no lleva tiempo, se pueden graficar sin ningún tipo de problema las curvas y todo ese tipo de cosas. Si bien, reitero, esto es factible, se sigue empleando y mucho la experimentación en la mecánica de los fluidos. ¿Y en qué consiste la experimentación en la mecánica de los fluidos? En primer lugar, y para entender un poco el tema, es como que nos tenemos que adentrar en el estudio de las variables que intervienen en la mecánica de los fluidos. Como ustedes lo están viendo ahí en la pantalla, las variables que intervienen en la mecánica del fluido son 8. Y son esas 8 que están puestas ahí, ¿no? Que es la fuerza, la longitud, la velocidad, la densidad, la viscosidad dinámica, la aceleración de la gravedad, la tensión superficial y la velocidad del sonido C. Entonces, si uno, a partir de saber que estas 8 fuerzas, o variables, perdón, no son fuerzas todas, son variables, intervienen en la mecánica de los fluidos, quisiéramos de alguna manera construir una nueva máquina o modificar parte de ella. Al decir máquina, digo, puede ser una bomba, puede ser una turbina, cualquier tipo de elementos que nosotros veamos concretamente en la mecánica de los fluidos. Pueden ser bombas, turbinas, pero puede ser aplicable también a compresores, aunque aún nosotros no los estudiemos por el hecho de que estas variables no mantienen nuestra hipótesis de partida, pero cualquier máquina que trabaje con un fluido y que necesite ser modificado o que se necesite crear.
Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos para analizar esa nueva máquina? ¿No es cierto? O sea, si nosotros estamos en presencia, de una nueva máquina, y la vamos a hacer bien genérica, vamos a poner nueva máquina de fluido, y no le damos nombre, pero es una nueva máquina. Para nosotros obtener y saber cuál va a ser el funcionamiento de esta nueva máquina, existen dos caminos. Uno, que sería la construcción de un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Es una máquina en escala 1 en 1, ¿no es cierto? Y construirla del mismo tamaño, y bueno, y ahí en esa máquina analizar qué es lo que sucede, y según eso ir viendo cómo se comportaría esa máquina, ¿no es cierto? Fíjense que si nosotros estamos hablando de una máquina, no sé, que nos tiene una turbina, si por ejemplo nosotros necesitamos saber o construir una nueva turbina porque nos hemos presentado en una nueva licitación y a una presa o a una central hidráulica van a dotarla de una nueva turbina. En el diseño que se haga de plano, luego hay que llevarlo a la realidad y ver cómo se va a comportar esa máquina. Por eso digo que la escala 1 a 1 es una solución para hacerla. Entonces, hacer la máquina escala 1 a 1, probarla y ver qué pasa. Pero, ¿qué es lo que sucede si esta máquina presenta algún defecto en el diseño, en la prueba que se hace? Es decir, esta máquina en escala 1 a 1 no nos sería de utilidad ya y deberíamos fabricar otra. Por lo tanto, obviamente, los costos, hasta tener nuestra máquina definitivamente estudiada y sabiendo qué comportamiento va a tener, los costos se harían siderales, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una limitación grande de dinero, de costo, puesto que construir un prototipo en escala 1 a 1, si la máquina es muy grande, sería bastante oneroso. El punto número 2 es tratarlo a este problema de las 8 variables, es decir, tratar las 8 variables como un tema de estudio de funciones. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos que de estas 8 variables intervengan en el problema de la construcción del prototipo, que intervengan 4 variables. ¿Qué nos dice el análisis matemático? Para poder estudiar una función de una variable, o sea, si la función es de una variable, sabemos que no hay problema. ¿Por qué? Porque una curva, tomando una variable, no sé, y x, dejando una constante, en este caso y, vemos para cada valor de x qué valor tiene y se traza la curva. Pero si la función es de 2 o más variables, la cosa se complica. ¿Por qué se complica? Porque, por ejemplo, que necesitemos 10 puntos experimentales para saber, digamos, cómo es el comportamiento de esta famosa turbina, que no la vamos a construir en escala 1 en 1, pero sí queremos saber cómo se va a comportar si actúan las variables fuerza, longitud, velocidad y densidad, por ejemplo. Sería que para cada valor,
para cada valor de la variable habría que mantener constante una de esas y ver qué es lo que pasa con las otras tres. Entonces, lo que tendríamos es una curva o un ábaco, mejor dicho, un ábaco, o sea, una cantidad de curvas para cada una de estas variables, dejando constante, por ejemplo, la fuerza y viendo qué es lo que pasa, la fuerza en función de la longitud, luego la fuerza en función de la velocidad, luego la fuerza en función de la densidad. Luego haríamos otro punto para otro valor de la fuerza y ver qué pasa con la misma longitud, con la misma velocidad y con la misma densidad. Tomaríamos otro punto y así sucesivamente. Imagínense si uno tiene que hacer por experimento unos 100 puntos, tendríamos que tener para cada punto 3, se multiplicaría esa cantidad por 3, es decir, para un solo valor de f habría 100 de L, 100 de B y 100 de ρ. Para otro valor de f serían otros 100 de L, otros 100 de B y otros 100 de ρ, de la densidad. Es decir, se transformaría en un tema bastante oneroso, porque también será costoso, eso para ver predecir el comportamiento, reitero, de nuestra máquina, y sería bastante tedioso. Entonces, estos dos temas, el de la construcción de un prototipo a escala 1 en 1 y el tratar las 8 variables colocando una en función de la otra y dejando constante el resto, desde el punto de vista técnico es inviable. Entonces, ¿qué se hace? A diferencia, para no andar este camino del punto 1 y del punto 2, porque el primero es oneroso, como le digo, construir un modelo de escala 1 en 1 de cualquier máquina, sabiendo que puede tener imperfecciones y que no va a responder, digamos, a su diseño original o a su diseño teórico que hemos obtenido por cálculos y en el plano. Y el otro es tratar las variables, como le digo, y hacer un ensayo en un laboratorio. Son dos sistemas tediosos y onerosos. Entonces, ahí es donde entra a jugar la experimentación de la mecánica de los fluidos. ¿Cómo juega esto? ¿Cómo juega? No construir el prototipo a escala 1 a 1, sino construir un modelo a escala. Es decir, no tener la máquina en escala 1 a 1, sino hacer una cosa mucho más chica y a escala y ensayarlo, esto sí, y ver qué es lo que sucede. Obviamente es una cosa mucho más barata y de ser necesario modificar su diseño, no habría ningún problema a este modelo a escala o prototipo, dejarlo de lado y hacer uno nuevo. A eso, al hecho de poder estudiar un modelo a escala, se le denomina semejanza geométrica. Es decir, que nuestro modelo a escala no puede tener cualquier forma, sino que debe respetar ciertas condiciones geométricas. ¿Para qué? Para que la predicción del comportamiento que tenga ese elemento sea correcta. Es decir, si vamos a ensayar un modelo a escala, que los datos que podamos levantar de ese modelo a escala sean comparables y compatibles al de nuestra máquina fabricada y en escala 1 en 1. Entonces, ese es el tema por el cual la construcción del prototipo podríamos dejarlo de lado. Con la construcción, reitero, de un modelo a escala que guarde semejanza geométrica con nuestro diseño, y de esa manera, si guarda esa semejanza geométrica, vamos a poder predecir el comportamiento. Y el otro tema, el de tratar las 8 variables, y de esas 8 variables dejar las más importantes, y de esas las más importantes hacer estudios punto por punto, reitero,
si necesitamos determinar 10 puntos para cada valor de una variable, y esa variable a su vez depende de otras 3, tendremos en el acto ya no una curva, sino ábacos o familias de curvas para cada valor de L, de B y de ρ. Entonces, ¿cómo evitamos el tema del manejo coherente y de alguna manera basado en conocimientos experimentales, de manera tal que las conclusiones que obtengamos sean las correctas? ¿Qué es lo que hacemos? Esas 8 variables se las agrupa primero en 5. Y el agrupamiento que se hace en lo que se denominan números adimensionales. Números adimensionales. Es decir, estas 8 variables que figuran acá, se las reduce a 5. Y a su vez las relacionamos entre ellas de una manera preestablecida ya, de manera tal de ver la influencia que poseen una respecto de otra. Ese agrupamiento de variables, de 8 variables en 5 variables y en números adimensionales, es lo que nos conduce a la experimentación en la mecánica de los fluidos. Entonces, ya sabemos que construyendo un modelo a escala y agrupando las variables, estas 8 que intervienen, ambas nos van a llevar a estos números adimensionales que nos van a llevar al estudio de la experimentación en la mecánica de los fluidos. Entonces, planteado el problema o la imposibilidad de construir un prototipo en escala 1 en 1 o de tratar funciones de más de 2 o 3 variables donde la cantidad de puntos crece en proporciones geométricas, la solución viene dada por construir un modelo a escala, es decir, que haya una semejanza geométrica, y luego agrupar estas variables en 5 variables para que exista una semejanza dinámica. Entonces, teniendo una semejanza dinámica, esto sale a través de los números adimensionales, y teniendo una semejanza geométrica, se puede realizar el estudio tranquilamente de estas 8 variables que intervienen en la mecánica de los fluidos. Respetando, reitero, la dinámica y la geométrica, que son las 2 semejanzas que veremos nosotros a continuación. De estas 8 variables que nosotros tenemos acá, siempre vamos a considerar lo que está en verde: la fuerza, la longitud, la velocidad, la densidad y la viscosidad, y la aceleración de la gravedad, en algunos casos y en otros no. La tensión superficial y la velocidad del sonido no la vamos a considerar porque este campo excede a la mecánica de los fluidos. Lo mismo que a la aceleración de la gravedad, te la he dejado aparte, puesto que cuando la gravedad es una variable principal, nosotros no la vamos a tener en cuenta porque no entran en juego dentro
de lo que son los alcances que posee nuestra asignatura. Lo que no quiere decir que no sea tenida en cuenta cuando consideramos el peso de un cuerpo, ¿no? Estamos hablando cuando a partir de ella la variable principal, el fenómeno, se define por la variable principal que sería la aceleración de la gravedad, la tensión superficial o la velocidad del sonido. Si de estas tres, la 6, la 7 y la 8, para nuestro caso, para nuestro estudio, no van a ser tenidas en cuenta. Por lo tanto, estos números adimensionales vinculados a la aceleración de la gravedad, a la tensión superficial y a la velocidad del sonido, no los vamos a considerar. Entonces, explicado esto, fijémonos que queda listo o queda libre para empezar a analizar el tema de la experimentación en la mecánica de los fluidos. Entonces, habíamos dicho que lo primero que se debía hacer era reducir el número de variables de 8 a 5. Y eso está puesto acá. Es decir, que las variables que explican y predicen el comportamiento de los fluidos en un cuerpo son 5. Las enumeramos todas y después nos vamos a quedar con las que a nosotros nos hacen falta. Fíjense, el número de Euler que es el cociente de la velocidad sobre la raíz cuadrada de 2 delta P sobre rho. Ojo, estas son fórmulas empíricas. La única manera la única forma de obtener estas fórmulas ha sido, mejor dicho, con cientos de miles de ensayos. Es decir, ver la influencia que tiene la velocidad del fluido con el gradiente de presiones. Entonces, se denomina número de Euler, fíjense que es un número, al decir número, estamos diciendo adimensional, por lo tanto, este cociente no tiene dimensión. Y me habla el número de Euler que va a tener en cuenta el gradiente de presiones y las fuerzas que intervienen a partir de ese gradiente de presión. Si el elemento principal o la variable principal de nuestro ensayo es el gradiente de presiones, el número de Euler nos va a decir o nos va a predecir cómo va a ser el comportamiento en la realidad de nuestro elemento. Si lo que tenemos son elementos viscosos, y obviamente el fluido está en movimiento debido a un gradiente de presiones, la segunda variable adimensional que se conoce con el nombre de número de Reynolds. El número de Reynolds. El número de Reynolds se designa por la letra RE y es igual, fíjense, a la velocidad del fluido, el largo. A esto se refiere como lo que se denomina la longitud característica. ¿Qué es esto, la longitud característica? Si el cuerpo es un cuerpo esbelto, es decir, que el ancho es despreciable frente al largo, la longitud característica va a ser la altura del cuerpo. A eso se refiere. Bueno, ρ la densidad y eta es la viscosidad. Entonces, el número de Reynolds nos está dando relación entre lo que pasa, la velocidad, la densidad y el largo del cuerpo con la viscosidad. Fíjense cómo acá están apareciendo, para el primer número tenemos velocidad, gradiente de presiones y densidad, tenemos 3 variables, para el segundo número tenemos 4 variables, BL, ρ y eta, para el número de Reynolds tenemos 4 variables relacionadas entre sí.
Acá viene lo que los decía recién. Si las fuerzas actuantes son de predominio o la variable principal son las fuerzas de presiones, siempre va a existir, recuerden, por el movimiento, pero aparte de eso, son las gravitatorias, el número que explica el comportamiento del fenómeno en estudio se denomina número de Froude. Y es la relación entre la velocidad del fluido respecto a la longitud de la gravedad. Reitero, porque esto es el elemento principal que nos está definiendo ahí de las fuerzas gravitatorias. El cuarto número es el conocido como, tiene un nombre también, número de Mach. Es decir, si los fluidos entran dentro del área de la compresibilidad, empiezan a aparecer lo que se denominan las fuerzas elásticas. Las fuerzas elásticas es cuando la densidad deja de ser constante y empiezan a aparecer deformaciones en el fluido. Nosotros no lo tenemos en cuenta porque, como les decía recién, excede a lo que es el estudio de nuestra materia. Pero hay una relación directa entre la velocidad del cuerpo con respecto a la velocidad de ese mismo cuerpo en el fluido donde se está moviendo. Esto es normalmente la velocidad del sonido. Se conoce como velocidad del sonido, que puede ser respecto del agua, respecto del aire o de lo que fuera. Se usa mucho en aeronáutica porque los aviones, cuando pasan ciertas velocidades, empiezan a aparecer esto que se denomina fuerzas elásticas o el campo de la compresibilidad, o sea, el fluido ya es compresible. Nosotros este tema no lo estudiamos porque la densidad deja de ser constante. En nuestro caso, en estudio, es de densidad constante. Y cuando la densidad no es constante, queda fuera del alcance de nuestra materia. Y si las fuerzas predominantes son de la tensión superficial, el quinto número adimensional es el número de Weber, que es la relación directa entre la velocidad del cuerpo sobre la raíz de sigma la tensión superficial, la densidad y la longitud. Entonces, como ven, esto es un problema netamente de dinámica porque en todos los casos, en los 5 casos, aparece la presión. En los 5 casos aparece el gradiente de presión. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si hay un gradiente de presiones, gradiente nos dice que hay una diferencia desde ese punto de vista, ¿no? Si hay una diferencia de presiones entre dos secciones o entre dos puntos del mismo cuerpo, significa que hay un fluido en movimiento. Por lo tanto, el tema de la semejanza dinámica, nos lleva a considerar de que el número de Euler, en que interviene el gradiente de presiones, pasa a ser una función del número, vamos a poner esta acá, del número de Froude, por decirlo, el número de Reynolds, el número de Mach y el número de Weber. Entonces, acá están las 8 variables. ¿Y cómo están relacionadas? Y según sea cada número. Si las fuerzas gravitatorias son las más importantes, obviamente será el número de Froude.
Si las fuerzas viscosas son las más importantes, obviamente será Reynolds. Si tenemos deformaciones o el fluido deja de ser incompresible y es necesario estudiar la compresibilidad del mismo, tenemos que estudiar el número de Mach. Y si las tensiones superficiales son importantes, lo deberemos estudiar a través del número de Weber. Entonces, estas situaciones son las que nos llevan a nosotros a definir lo que se conoce con el nombre de experimentación en la mecánica de los fluidos. Y esta parte es lo que le decía yo recién, que nos llevaba a la semejanza dinámica. Entonces, sí podremos estudiar y saber y predecir con bastante certeza cómo se va a comportar nuestra máquina, esa que queremos fabricar en escala 1 en 1 y producirla en serie posteriormente, si cumplimos con la semejanza dinámica. ¿Qué significa eso? Que el número en el prototipo y en el modelo tienen que ser igual. El número, reitero, en el prototipo y en el modelo tiene que ser igual. ¿Cuál es el prototipo? El que va a funcionar, el que está en escala 1 en 1. Y el modelo, obviamente, es más chico. Puede ser en escala 1 en 5, 1 en 10, 1 en 100, eso se verá. Pero para que haya semejanza dinámica, fíjense, Euler tiene que ser función del reino, Euler tiene que ser en función del número de Froude, del número de Mach o del número de Weber. Según sean, reitero, las fuerzas viscosas, las fuerzas gravitatorias, las fuerzas elásticas o las fuerzas de tensión superficial, las que están en juego por encima de las otras. Es decir, ojo que a partir de la experimentación no es que vamos a cumplir en un 100% los requisitos, porque, a ver, por más que sea agua o aire, si es agua, por ejemplo, la tensión superficial tiene un valor. Si es en el aire y a su vez hay algunos efectos de compresibilidad, tiene un valor, por tanto el número de Mach habrá que considerarlo, el número de Weber también. Pero si lo primordial, si lo que nosotros queremos saber, por ejemplo, es qué influencia tiene la viscosidad, esto, en el movimiento de un fluido dentro de una tubería, el número de Mach y el número de Weber no tienen importancia. Obviamente el número de Froude tampoco. Entonces, estos números los supongo y estudio la relación que existen entre estas variables a través del número de Reynolds. Quiero saber o queremos saber cómo se va a comportar un caño de tal o cual material. Hablemos de un caño, supongamos que queremos fabricar, por decir un valor, no sé, de 2000 milímetros de diámetro, o sea, 2 metros de caño. No nos vamos a poner a fabricar un caño de 300 metros y 2000 milímetros de diámetro para ver cuántas son las pérdidas o qué influencia tiene la viscosidad. Hacemos un modelo de ese caño a escala, lo probamos y según veamos el comportamiento en ese caño podemos extrapolarlo a lo que pasa en el modelo al prototipo y predecir qué es lo que va a pasar en el prototipo. Entonces, reitero, para que se den estas condiciones, hemos visto que dinámicamente tienen que haber una relación entre el prototipo que se va a fabricar, reitero, escala 1 en 1, y el modelo que nosotros vamos a ensayar y vamos a tratar de averiguar qué influencia, en el caso del caño, como poníamos recién, tiene la velocidad, la longitud, la densidad con la viscosidad.
¿Cómo vamos a hacer el estudio de esas 4 variables? A través del número Reynolds. Y para que el número Reynolds nos otorgue a nosotros resultados valederos y extrapolables del modelo al prototipo, el número de Reynolds tendrá que ser igual en el prototipo y en el modelo. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, hemos analizado un aspecto que es muy, muy importante y es el aspecto de la semejanza dinámica. Si ustedes se recuerdan, habíamos visto que debíamos cumplir como 2 condiciones. Una era la semejanza dinámica, yo la anoté acá, en donde, bueno, el número de Euler cuando hay un gradiente de presiones trabajando, el número de Reynolds cuando está la viscosidad, el número de Freud cuando es la gravedad, más cuando es la fuerza elástica o la compresibilidad del fluido, y Weber cuando es la tensión superficial. Nos faltaría la otra pata, que es esta. La semejanza de los geométricos. ¿Y eso a qué nos conduce? A la teoría de los modelos. ¿Qué significa esto? Bueno, un poco intuitivamente, y si no, a algunos les pregunto, no sé si habrán trabajado, ¿no? A quienes les gustan los autos, por ahí los aviones. Trabajar, y venían en un tiempo para armar modelos, digamos, a escala, ¿no es cierto? En donde, supongamos, el largo, estamos armando un auto, un autito. El largo del auto, del modelo, viene en una bolsita. Y si está bien hecho, debería ser proporcional el largo del auto, el alto, el ancho, no sé, el tamaño de las cubiertas, debe ser proporcional a lo que es en la realidad el vehículo que uno está armando. De allí que esos juguetes son juguetes porque son lindos para estudiarlos, para entretenerse, ¿no es cierto? Armándolo son caros porque tienen que mantener estas 3 condiciones que son básicas. En definitiva, todo modelo tiene que cumplir una relación lineal. L es longitud y P es de prototipo y M es de modelo. Entonces, fíjense que esto nos lleva a considerar que las longitudes tienen que guardar una relación lineal. Es decir, la longitud principal del prototipo sobre la del modelo tiene que ser igual, una relación, es lambda. ¿Qué es lambda? Lambda es el factor de escala. Esta es la escala que nosotros hablamos, en donde nos va a decir cuál es la relación que tiene la longitud del prototipo sobre la del modelo. Si necesitamos trabajar con área, bueno, la diferencia va a estar dada que esa relación tiene que ser cuadrática. Esto es para áreas. P sigue siendo prototipo, M sigue siendo modelo, o sea que el área del prototipo sobre el área del modelo tiene que ser igual a lambda cuadrada. Y por último, hablamos de volúmenes. Es decir, el volumen del prototipo sobre el volumen del modelo tiene que guardar una relación cúbica. Entonces, tenemos en esta filmina, digamos, las 2 condiciones para los cuales
se abre la puerta para hacer experimentaciones en la mecánica de los fluidos. Para llevarlos a un terreno bastante conocido, digamos, hoy por hoy los autos se obtienen rendimientos mucho más elevados que hace 2 décadas atrás por el estudio de la experimentación de la mecánica de los fluidos. Es decir, cuando se hacen modelos nuevos de autos, se ensaya primero, cuando se hace un prototipo o un auto nuevo se va a fabricar en serie, se hace un modelo a escala, se lo coloca en un túnel de viento, ya vamos a ver un poquito más adelante qué es un túnel de viento y para qué sirve, se lo coloca en un túnel de viento y se hacen ensayos. Y obviamente, como la resistencia viene en función del gradiente de presiones y de la viscosidad, se analizan los números de Euler y de Reynolds en el modelo. Y una vez que se obtienen los resultados que uno desea, a partir de ahí se puede fabricar un prototipo y así probar en escala 1 en 1 y ver el comportamiento que va a tener el prototipo frente a lo que será la fabricación en serie. Y obviamente los retoques que hay que hacerle al prototipo son menores, puesto que el estudio en el modelo nos ha llevado a aproximar bastante bien cuál va a ser el comportamiento del prototipo cuando esté funcionando. Entonces, ahí tienen ustedes un claro ejemplo de cómo la experimentación nos permite, aunando variables y cumpliendo ciertas y determinadas condiciones, podemos hacer ensayos en modelos y que luego van a ser extrapolables a el prototipo. Para eso, reitero, y a modo de cerrar lo que es la introducción, esto de la experimentación, se tienen que dar las dos condiciones. La semejanza geométrica, es decir, guardar relación entre longitudes, áreas y volúmenes, y la semejanza dinámica, que nos lleva a guardar relaciones entre números adimensionales, en donde se estudian la relación de estas variables que intervienen en preponderancia y en importancia para el desenvolvimiento de nuestro prototipo. Entonces, si el gradiente de presión es lo principal, el Euler del prototipo tiene que ser igual al Euler del modelo. Si lo que interviene, esto es delta P, se lo quieren ir poniendo ahí para resumirlo. Si lo que tenemos es la viscosidad, bueno, vamos a ver que el Reynolds del prototipo tiene que ser igual al Reynolds del modelo. Como decíamos, si el número de Froude en el prototipo y en el modelo tiene que ser igual, vamos a analizar lo que es la fuerza de la gravedad o fuerza gravitatoria como elemento más importante. Si son las fuerzas elásticas, el número de Mach. Por lo tanto, el Mach del prototipo sea igual al Mach del modelo. Y si tenemos la tensión superficial, el número de Weber en ambos lados, prototipo y modelo, tiene que ser igual. Es decir, que respetando la semejanza geométrica y la semejanza dinámica, se puede hacer una muy buena experimentación en un modelo y predecir el comportamiento del prototipo. Entonces, dejamos de lado este planteo que hicimos al analizar, al iniciar esta unidad didáctica, en donde construir por allí un prototipo en escala 1 en 1 es carísimo
y si luego no va a servir hay que tirarlo a la basura. Y el otro, ver de analizar funciones como variables de 4 o 5 variables, como pueden ser la presión, la viscosidad, la gravedad, la tensión superficial, es bastante engorroso y laborioso para obtener los puntos, debido a que se crecen, la cantidad de puntos va a crecer en proporción geométrica al estudio que nosotros estemos realizando. Entonces, la experimentación, reitero, corta camino con este tipo de cosas y nos da una herramienta que es válida y aceptable para poder predecir, como les digo, el comportamiento que vamos a tener de nuestros elementos. ¿Qué es lo que nos quedaría? A partir de aquí, bueno, vamos a ver un par de números, es analizar estos 5 números, ver bien de dónde vienen y qué es lo que expresan numerador y denominador para poder entenderlos y saber qué es lo que pasa, ¿no? Obviamente, el primero que vamos a ver es el número de Euler. Recuerden que el número de Euler, que está puesto acá, es cuando tenemos que un gradiente de presiones es lo que, como variable principal, nos está produciendo el fenómeno. En este dibujito que está acá a la izquierda, es un corte de lo que sería un pilar de un puente en un río. Entonces, estas son las líneas de corriente del agua, digamos. Fíjense cómo en proximidades, del pilar del puente hay como una cierta deformación de las líneas de corriente, y luego siguen paralelas. Bueno, esto algo ya lo habíamos analizado. Lo importante a considerar acá, entonces reitero, es que si vamos a analizar el número de Euler, el gradiente de presión es quien desempeña el papel más importante. ¿Y qué queremos saber? Bueno, ¿qué fuerza en definitiva le va a hacer para diseñar correctamente la forma que tiene que tener, que la forma vale mucho esto, forma que tiene que tener el pilar de ese río, ¿no? Fíjense que arranca partiendo de la ecuación de Bernoulli vuelve lo mismo, la condición 0 es una condición suficientemente alejada de manera que las líneas sean equidistantes, la línea de corriente, sean separadas por igual magnitud. Y lo que nosotros queremos averiguar es la presión que va a hacer el agua sobre este pilar, o sea, la presión P. ¿Esto qué es? Bernoulli entre la sección 0 y una sección cualquiera P. Llamémosle 1, no le ponemos 1, pero esto es una sección cualquiera. Imagínense que esto, reitero, es el pilar de un puente. Bueno, al plantear Bernoulli lo que hacemos es llamar P menos P sub 0 al delta P, fíjense que es la velocidad corriente arriba del agua, y B la velocidad donde estamos midiendo la presión P, o sea que B está relacionada con P. Entonces, lo que hace acá es, bueno, es trabajar un poco, llamarle delta P a esto, pasamos el rho B sub 0 cuadrado sobre 2 y ponemos 1 menos B sub 0 sobre B sub 0 al cuadrado. Entonces, para que esto
sea igual a esto, para que se cumpla, también se debe cumplir, se puede decir que la inversa de la raíz es constante. O sea, si delta P rho B cuadrado sobre 2 debe permanecer constante, por Bernoulli, también se puede decir que la raíz de la inversa es constante. Reitero, porque lo único que hacemos es dividir, hacer 1 sobre, si C es constante, yo puedo decir de que 1 sobre C también es constante, o sea, nada me lleva a decir eso. Entonces puedo decir de que B sub 0 sobre la raíz de 2 delta P sobre rho es constante. Estos son condiciones matemáticas. Se entiende entonces que vamos a ver qué condición debe cumplir el número de Euler para hacer un estudio con semejanza dinámica y geométrica en un puente que tenga, que va a trabajar en un río cualquiera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis para que lo analicen, para que lo veamos? Nosotros lo que queremos saber son las fuerzas. Sabemos que vale la masa por la aceleración. La masa, habíamos visto que era igual a rho por B al cubo, rho por B, perdón, o sea, densidad por volumen. Y acá ponemos el signo de proporcionalidad, puesto que al volumen lo ponemos como una longitud al cubo. O sea que la masa es igual a rho, que es una variable en el sistema internacional, que es másico, por el volumen ponemos por L cubo. O sea que ya hemos definido cuánto vale la masa. Veamos qué pasa con la aceleración. Es el cociente entre la velocidad y el tiempo. ¿A qué es igual el tiempo? A una longitud sobre una velocidad, o proporcional. El tiempo, digamos, es proporcional a la longitud sobre la velocidad. Porque ya sabemos que velocidad, en todo caso, es proporcional a una longitud sobre el tiempo, ¿no es cierto? Entonces el tiempo es proporcional a L sobre B, es lo mismo, ¿no? Entonces, como T es L sobre B, entonces A me queda que es igual a B cuadrado sobre 2. O sea que ya tenemos cuánto vale A y ya tenemos cuánto vale M. Por lo tanto, F es proporcional a rho L cubo, que es lo que vale la masa, por B cuadrado sobre L, que es lo que vale la longitud. Bueno, ahí simplificando, haciendo todo, decimos que la fuerza es proporcional a la densidad, a la longitud y a la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, las fuerzas debidas a la presión tienen que ser proporcionales a delta P por L cuadrado, ¿no es cierto? Así que las fuerzas de presión, por el concepto de que presión es el cociente de fuerza sobre área, nosotros podemos decir que la fuerza es proporcional a la presión por el área y ponemos L cuadrado. Entonces, esta es la segunda ley de Newton, que lo se conoce como fuerza de inercia, es decir, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y nos queda que es proporcional, fíjense, a rho, L cuadrado y B cuadrado. Y las fuerzas de presión, sabemos que son proporcionales, como dijimos recién, a delta P sobre L cuadrado. Por lo tanto, si hacemos el cociente fuerza de inercia sobre fuerza de presión, nos queda rho B cuadrado sobre delta P. ¿Y qué es esto? Es 1 sobre la raíz del número de Euler. Por lo tanto, si la fuerza de presión, como estamos estudiando, como número de Euler, tiene que haber semejanza entre el prototipo y el modelo, el número de Euler del prototipo tiene que ser igual al número de Euler del modelo. Y copiamos esto. Nada más que, si esto es constante, delta P sobre, es lo mismo,
pasar esto abajo y ponerlo como la inversa de la raíz. O sea, que la velocidad de la corriente libre en el prototipo sobre la raíz de 2 delta P sobre ρ del prototipo tiene que ser igual a la velocidad del modelo sobre la raíz de 2 delta P del modelo, densidad del modelo. Y acá empezamos a trabajar con lo que nos corresponde. Si vamos a ensayar nuestro modelo en agua, y bueno, la densidad del prototipo y la densidad del modelo van a ser iguales. ¿Por qué? Porque es el agua. Y vamos simplificando. O queremos calcular a qué velocidad tenemos que ensayarlo al modelo, lo que tenemos que hacer, sabemos a qué velocidad o cuál es la velocidad del agua del río, calculando o haciendo los cálculos de nuestro modelo de la variación de presiones, podemos calcular a su vez cuál va a ser el delta P que va a sufrir, en este caso, el pilar del puente cuando lo construyamos en el río para que funcione. Entonces, si esto ha sido generado a escala y se ha cumplido de que el Euler del prototipo sea igual al Euler del modelo, hemos cumplido y hemos tomado la semejanza dinámica y geométrica. Por lo tanto, los resultados que hagamos en nuestro modelo van a ser comparables y compatibles a lo que pase en el prototipo. Entonces, fíjense acá varias acciones o conceptos dando vuelta. Primero, habíamos dicho que eran números adimensionales. Poner 1 sobre la raíz de Euler es lo mismo que poner Euler, ¿no? Porque si esto es constante, la inversa también va a ser constante. Y decíamos que es un número, que es adimensional. ¿Y por qué es adimensional? Porque tanto el numerador como el denominador son fuerzas. Fuerzas de inercia sobre fuerzas de presión. Fuerzas de inercia por Newton y fuerzas de presión porque nuestro estudio nos lleva a analizar como variable principal la presión. ¿Y qué hemos hecho acá? Fíjense, hemos dejado de lado la densidad, la viscosidad, la tensión superficial, la velocidad del sonido y la gravedad. Sencillamente igualando estos dos números, el número de Euler del prototipo con el número de Euler del modelo. Reitero, cuando existe el gradiente de presiones como factor fundamental que nos define nuestro problema. Obviamente, en el caso del pilar de este puente, la presión del agua sobre el fluido es lo más importante por sobre la viscosidad, por sobre el gradiente de presión, por sobre la tensión superficial, la fuerza gravitatoria, la densidad o la fuerza del aire. ¿Está claro hasta ahí entonces cómo hemos obtenido, digamos, el primer número, que es el número de Euler? ¿Queda claro ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Veamos el otro número, que es el número de Freud. Habíamos dicho que el número de Freud, lo preponderante o el predominio de las fuerzas son las gravitatorias. Entonces, para que exista la semejanza, Euler tiene que ser función del número de Freud. Acá tenemos delta P como función ¿de qué? Bueno, volvemos a hacer lo mismo. El cociente
entre la fuerza de inercia y en vez de colocar fuerzas de gradiente de presión, como vimos en el número de Euler, acá ponemos la fuerza gravitatoria. La fuerza de inercia, obviamente, el numerador no va a variar para ninguno de los 5 números. Es ρ, L cuadrado, B cuadrado. ¿Y cuáles son las fuerzas gravitatorias? Y bueno, es la masa por la gravedad. La masa ya sabemos que es ρ por L cubo por la gravedad. Bueno, ahí simplificamos, hacemos toda la historia y nos queda B cuadrado sobre LG. Y volvemos a hacer lo mismo. Si esto tiene que ser constante, B cuadrado sobre LG tiene que ser constante, también la raíz cuadrada de la inversa también lo va a hacer. Y la raíz cuadrada de la inversa es el número de Froude. Entonces, cuando los números de Froude del prototipo y del modelo son iguales, se verifica obviamente que el Euler es una función del número de Froude. Es decir, estamos cumpliendo con la semejanza dinámica. ¿Y para qué nos sirve esto? Fíjense, porque el número de Froude en sí nos está diciendo que si el número es grande, al hacer el análisis, es porque la gravedad tiene importancia. Al estar en el denominador, un número grande, entonces lo que pasa, el número de Froude nos está prediciendo, nos está diciendo que las fuerzas gravitatorias son importantes. Y si el número de Froude es bajo, obviamente la gravedad no tiene importancia. Al ser, a su vez, porque acá estamos diciendo que el número de Froude del prototipo tiene que ser igual al número de Froude del modelo. Y nos va a llevar a que B sobre la raíz de L por G del prototipo sea igual a B de modelo sobre la raíz cuadrada de L modelo G del modelo. Pero la G nosotros sabemos que es igual, entonces se las puede sacar de acá. Al poder sacar G, este número a nosotros nos sirve para pasar de un lado a otro. Fíjense con esto, con lo que se denomina fórmulas de paso y que son válidas para las consideraciones que vamos a ver y sobre todo cuando resolvamos los problemas, ¿no? Cómo estas fórmulas de paso nos van a llevar a simplificar aún más el problema. Como la gravedad es la misma, entonces podemos simplificar, como les digo, la gravedad del modelo con la gravedad del prototipo. Entonces, nos queda el número de Froude como la relación entre la velocidad y longitud entre prototipos y modelos. Y de acá sacamos lo que son las escalas de velocidades, si ustedes las elevan al cuadrado y despejan. Fíjense, le queda la velocidad del prototipo al cuadrado, elevo ambos miembros al cuadrado para sacar la raíz cuadrada, sobre la velocidad del modelo, bueno, pasamos y qué sé yo, nos queda que es la longitud del prototipo sobre la longitud del modelo, o sea, nos queda lambda. Reitero, donde lambda es la escala del prototipo con la relación al modelo. Entonces nos queda la relación de velocidades, que la velocidad del prototipo sobre la velocidad del modelo es la raíz de lambda. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado acá, ¿no es cierto? Entonces B sub P o B del prototipo va a ser la B del modelo o la raíz de lambda. O al revés también. La B del modelo va a ser igual a la B del prototipo, como dice acá, sobre la raíz de lambda. Entonces, reitero, el número de Froude lo que nos entrega es las fórmulas de paso y poder relacionar velocidades, caudales y tiempos y fuerzas en función de los parámetros lambda o de lo que le llamamos nosotros relación de escala, longitudes, áreas y volúmenes.
Si queremos ver la relación que existen con los caudales, y bueno, lo único que tenemos que hacer es reemplazar la fórmula de caudal como el producto del área por la velocidad. Si es P, es prototipo, y si es M, es modelo. Bueno, ya sabemos que el área del prototipo sobre el área del modelo es la relación cuadrática de lambda, y la velocidad del prototipo sobre el modelo, acá la tenemos, es raíz de lambda. O sea que la relación de caudales nos queda que es igual a lambda cuadrado por raíz de lambda. Los tiempos de ensayo, si uno quiere calcular, bueno, se hace exactamente lo mismo a partir del concepto de que la velocidad es igual a una longitud dividida el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo del prototipo, bueno, siempre LP sobre V sub P, y el tiempo del modelo es LM sobre V sub M. Por lo tanto, la relación TP sobre TM es raíz de lambda, pues sale a través de la relación BP sobre BM. O sea que es lo mismo que la relación de las velocidades. Y las fuerzas, acuérdense, es masa por aceleración. Acá aparece G, por lo tanto, G, la fuerza del prototipo es G por la longitud al cubo. Era masa por aceleración. Acá pasa lo mismo con el modelo. Bueno, si se hace el ensayo en un fluido con la misma densidad, es decir, que no influye la densidad ni en el prototipo ni en el modelo como normalmente se hace, si el elemento va a funcionar en el aire, en el mismo aire, el prototipo del modelo, y si va a funcionar en agua, se toman las mismas características, agua de mar o agua dulce, y se las ensaya. Por lo tanto, las densidades son iguales. Si son iguales, se las puede simplificar o anular en cada uno de los términos. Pero bueno, la relación entre fuerzas del prototipo y modelo nos queda que es igual a lambda Q. Recuerden que lambda es la relación de escala. Longitudes, áreas y volúmenes. Si son longitudes es lineal, si son áreas es cuadrático, y si es volumen es cúbico. Entonces, a partir de esto, tenemos la relación y la fórmula de pasada entre los números de Froude y en el prototipo y en el modelo, y aparecen las fórmulas de paso entre uno y otro, o sea, relaciones de fuerza, relaciones de tiempo, relaciones de caudal, relaciones de velocidad. El otro número que nos está faltando, en realidad nos faltan tres, ¿no es cierto? El número de, son 5 en total, por lo tanto nos están faltando estos tres, digamos, tres más. El que vamos a ver acá es uno que vamos a utilizar muchísimo vamos a utilizar este número a partir del capítulo que viene, y que es el número de Reynolds. Lo primero que les pido que presten atención es al título. Fíjense que dice predominio de la viscosidad. Predominio de la viscosidad. El número de Reynolds, como es un número adimensional, como todos los otros cuatro, es un número puro, es el cociente entre fuerzas de inercia y fuerzas viscosas.
es el cociente, reitero, entre fuerzas de inercia y fuerzas. La fuerza de inercia ya la analizamos a través del número de Euler. ¿Mm? Y hemos visto que era rho L cuadrado, B cuadrado. Y las fuerzas viscosas aparecen de acá. De la experiencia de Newton. Hemos estado utilizando nosotros tau. Pero tau, la tensión, el cociente entre una fuerza y un área. Por lo tanto, tau por A me va a dar F. Tanto si multiplico por A, eta, que es el coeficiente de viscosidad, y recuerden, había un gradiente de velocidades, entonces aparece. Este es el coeficiente que permanece constante, que es la viscosidad o la viscosidad del fluido en cuestión. El área como una longitud al cuadrado. Y el gradiente, al ser la velocidad dividido en la longitud, es B y L. Es B y L. Fíjense cómo siempre llevamos a las unidades fundamentales. O sea, L, T, lo que sea, que acá no interviene, o M, que acá tampoco interviene. Entonces, podemos decir de que las fuerzas viscosas son proporcionales al gradiente, a la longitud y a la velocidad. Vamos a ponerlo acá por si no se ven. Las fuerzas viscosas son proporcionales a la viscosidad, a la longitud y a la velocidad. Esto vamos a trabajar bastante con este número, por eso me quiero detener un ratito para que lo conversemos. A Reynolds lo podemos expresar de esta manera, como sería la expresión 1, o como sería la expresión 2, es lo mismo, es análoga. Nada más que uno, recuerden, le llamamos viscosidad cinemática o dinámica, según esté dividida la cinemática en ρ para transformarse en dinámica. Entonces, ponemos V por L y a ρ lo pasamos al denominador del denominador, o sea que en definitiva eta, no, perdón, estoy hablando más acá. Vamos a acá. Nu es igual, ahora sí, a eta sobre ρ. O sea que este ρ que está acá lo pasamos acá abajo y me queda eta sobre ρ. Entonces, la otra forma de expresarlo a Reynolds es el cuerpo, la velocidad y la viscosidad cinemática. Nu. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el número de Reynolds, lo volvemos a poner, es el cociente de dos fuerzas. ¿Qué es lo que hay en el numerador? Simplemente L por B, que es fuerzas de inercia. ¿Qué es lo que hay en el denominador? La viscosidad. Fuerzas viscosas. Fuerza de inercia sobre fuerza viscosa. Por lo tanto, es un número, reitero, adimensional. ¿Cuándo lo vamos a considerar? ¿Cuándo? Cuando haya predominio de fuerzas viscosas. Bueno, yo le he puesto en rojo acá, pero lean eso que está ahí
que me dice que a mayor número de Reynolds, menor es la importancia de la viscosidad. Y es lógico. Pues si este número es chico, o esto crece más, la velocidad crece más que la viscosidad, este número se va a ir agrandando, por lo tanto, la influencia de la viscosidad va a ser menor. Y acá se puede decir de que los fluidos a baja velocidad son viscosos. El aceite, la glicerina, los cauchos, el plástico, son todos fluidos que son muy viscosos y se mueven dentro de tuberías a bajas velocidades. O sea que la viscosidad tiene un papel importante, y si la viscosidad tiene un papel importante, las fuerzas viscosas habrá que considerar. Eso es lo que nos está diciendo. Bien, en problemas con predominio de viscosidad, o sea, cuando la viscosidad es lo importante, el número de Euler es una función del número de Reynolds. O sea, los gradientes de presiones es función del número de Reynolds. Y esto lo vamos a emplear en las unidades didácticas número 5 y 6 cuando veamos pérdidas. Para entenderlo, reitero, tiene que quedar claro qué es lo que nos está representando a nosotros el número de Reynolds. Bien. Los dos números que nos quedan, que es Mach y Weber, o sea, predominio de las fuerzas elásticas, y el predominio de la tensión superficial son los que siguen. Nosotros no lo empleamos, reitero, porque el número de Mach, en este caso, hace alusión a fluidos compresibles. Pero bueno, el número de Mach lo nombramos, es la velocidad sobre lo que es las fuerzas elásticas. Y las fuerzas elásticas, esto venía dado, ¿se acuerdan? Sigma era igual a E por L cuadrado, o sea, por estoy hablando mal, sigma, espere, esto está mal. Porque el módulo de elasticidad, esperen un minutito, no vamos a corregir. Entonces, y las fuerzas de origen elástica, o sea, si esto es el área, las fuerzas de origen elástica tenían que ver con el módulo de elasticidad y el área. Entonces, la fuerza elástica es E por L cuadrado. Entonces, al simplificar con esto, me queda rho v cuadrado sobre E. Y E sobre rho es lo que se llama C, o velocidad del sonido C en el caso que nos ocupa a nosotros. Entonces, el número de Mach es el cociente, acá está, ¿sí? El número de Mach es el cociente entre fuerzas de inercia, que sigue siendo lo mismo, y fuerzas elásticas, que está dada por la velocidad del sonido en el medio donde se está moviendo el cuerpo.
Entonces, para que haya la semejanza dinámica, bueno, el número de Euler, que es el gradiente de presiones, tiene que ser función del Mach. Por lo tanto, ambos números tienen que ser iguales. Y aquí viene la consideración. Si el número de Mach es mayor la importancia de la elasticidad. Y acá nada más tiene un nombre. Si Mach es menor que 1, la corriente se llama subsónica. Si Mach es igual a 1, se llama transónica. Y si Mach es mayor que 1, es supersónica. Entonces, estos dos elementos, digamos, con el Mach igual o mayor que 1, son de fluidos compresibles, que nosotros a este número no lo estudiamos. Pero sepan que es el cociente entre las fuerzas de inercia y fuerzas elásticas, ¿no? Estas son fuerzas elásticas. Y estas son las fuerzas de inercia. Entonces, el cociente de ambos nos da el número de Mach. Tiene en cuenta entonces la elasticidad o la compresibilidad, en definitiva, del fluido. Si Mach es menor que 1, digamos que las fuerzas elásticas no son preponderantes. Con Mach igual a 1, superior a 1, sí. Ahí entran a jugar los fenómenos de elasticidad y el comportamiento, sobre todo del aire, es distinto. Por último, nos queda a nosotros el número de Weber. Y el número de Weber viene dado por el cociente. Seguimos haciendo lo mismo. Fíjense, para que exista un movimiento, bueno, tiene que existir las fuerzas de inercia. Son las que van en el numerador. Y las fuerzas debido a la tensión superficial en el denominador. Haciendo el cociente, estas siguen siendo lo mismo, la tensión superficial, bueno, F por A, nos queda sigma por L, simplificamos esto por este, y esto tiene que ser constante, y si esto es constante, también la raíz lo es, o sea que podemos sacar raíz cuadrada arriba y raíz cuadrada abajo, y no alteramos nada, y pasamos esto para acá, para el denominador. Entonces el número de Weber nos queda que es B sobre la raíz de sigma sobre ρ por L. Reitero, estas son tensiones superficiales. La condición es que, bueno, el número de Weber en el prototipo y en el modelo van a ser iguales si se va a cumplir la condición de que Euler es función del Weber. Ojo, reitero, cuando tengamos predominio de la tensión superficial. Nosotros este problema tampoco lo vemos. Obviamente, si el número de Weber es chico es porque la tensión es grande, entonces la importancia de la tensión superficial va a tener que ser tenida en cuenta. Reitero, este número se usa mucho cuando se utilizan plásticos y se utilizan mucho con cauchos. En las tuberías que tienen que impulsar para rellenar una cierta forma de una goma, de lo que fuera, un taco de amortiguamiento, un plástico. Las tensiones superficiales juegan un papel muy importante, entonces los números de Weber hay que analizarlos para que se vea bien en qué está, que la importancia que esto tiene. Para finalizar, en la clase de hoy, yo he conseguido un videíto, espero que se escuche. A ver. ¿Se escucha? ¿Se No, escucha? profe. No, no. ¿No? Eso es porque
Esperen un minuto. ¿A dónde tenía que ir yo? Porque si no escuchan esto, no sirve de nada. Compartir. Compartir. Pantalla. No. Esperen un minutito porque había algo acá para... Tienes que darle compartir audio también, profe. Y eso estoy buscando, no lo encuentro. Ahí No, recién lo borra, aparecía. Se actualizó el Zoom y ahora no sé dónde estará. Yo lo tenía, esto, configuración de la reunión, fondo virtual, YouTube, desconectar audio. A ver, esperen un minutito.